Martín, quiero darles la bienvenida para este nuevo programa, nuestro programa llamado Las Palabras, que se transmite a través de YouTube. En este caso estamos con Hugo y los Gemelos. Muchas gracias por su tiempo y por acercarse hasta aquí, hasta Buenos Aires. Ustedes son de Santa Fe. Por favor, preséntense. Bueno, muchas gracias. Acá Martín Pedretti, el grupo. Lautaro Roata. Francisco Cecchini. Muchas gracias. ¿Y tú? Todo Roata, el colado. Joya, perfecto. Siempre traemos un colado, Sí. siempre está es bien, vital, está es parte bárbaro. esencial. La familia va acompañando. Obvio. Además ustedes son muchos, son 10, ¿no? Casi. Exacto, entonces para no sentirnos solos siempre llevamos un 11º jugador. Claro, perfecto, está bien, para así se va curtiendo. Exacto. Está bárbaro eso. Gracias por venir hasta aquí luego de la presentación en el Centro Cultural Tames. Esta sería como la frutilla del postre, así que un gusto y un privilegio para mí poder tenerlos aquí. Están presentando su cuarto disco, Se Viene el Agua. ¿Cómo se fue armando este disco, este cuarto? Bueno, este es el segundo larga duración, cuarto material discográfico, tal cual decís. Y bueno, iba a nacer como un disco corto también, un EP, pero en el medio del camino grabamos la primera mitad, lo que iba a ser, y cuando decidimos masterizarlo, ahí lo llamamos a Mario Breuer, y cuando le tiro el lance de sugerir qué orden de tema te parece, dice no, tienen que hacer un disco entero, así que graben 5 temas igual de bueno que esto, y después me llaman y hagamos un disco largo, y por eso hicimos un disco largo. ¿Cómo es que lo contactaron a Mario? ¿De dónde lo conocieron? Bueno, Mario Breuer es el número 1 del mastering acá en Argentina, y como estaba tan bueno lo que habíamos llegado a grabar, o nos gustó tanto, porque trabajamos con un productor musical que fue Leo Costa, que también hizo la mezcla, y ante el resultado hicimos una apuesta entre nosotros. Vamos a llamar a Mario Breuer, si no nos arranca la cabeza es porque algo ve. Y dicho y hecho, así fue, lo contactamos, se copó, nos ofreció hacer lo que se llama un máster por stems, que es no por pista, pero por secciones, para darle más musculatura, y logró que las pistas, digamos, la mezcla se amplifique mucho más y logre otro potencial, así que fue, bueno, ese es el motivo. ¿Por qué decidieron llamar a la banda Hugo y los Gemelos? ¿Quién es Hugo? Permiso, hola Iván. Saludos, ¿cómo andas? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Quedé bastante basqueteado después del show, qué pedazo de show que nos mandamos. Muy bien, a mí me gustó. ¿Cómo andás, Iván? Te vi ahí saltando. Gracias. Pero qué lindo. Entrada agotada. Bueno, no lo esperábamos, eso realmente me estoy recuperando. Vos decías por qué nos llamamos Hugo y los Gemelos. Sí, ¿por qué Hugo? Porque esta manga de guanaco decidió poner en un pizarrón, en una fiesta que se hacía, ese nombre, el nombre mío, y ellos se pusieron como gemelos. Y empezaron a armar unas canciones que estaban ahí brotando y naciendo, y yo decidí llevar las pinchas que tengo siempre en casa, y ahí empezaron las encarnaciones en vivo. Me acompañaron distintos personajes que vinieron acá. Siéntese. Ay, bueno, permiso, acá estoy. Ay, ¿cómo le va, Iván? Soy Juan Ángel, psicoanalista. Perfecto. Claro. Ahí el abuelo se fue. Claro. Por ejemplo, ese es mi tema preferido. Pero acá el abuelo fue a buscar una cerveza. ¿En qué estaban? ¿Por qué se llamaba así la banda? Sí, exacto. Ay, yo desconozco. Creo que Hugo ya le contestó. Algo le dijo. Ay, bien, Fran. Algo con todo lo que bueno, Hugo por suerte se acaba de ir al baño. Hugo falleció en 2011. Ahí está. Hugo era mi No lo abuelo, sabe, pero no lo sabe. pero él no lo sabe. Claro. Entonces, lo que hace en cada show, encarna en vivo, y es el maestro de ceremonia de los shows. Él es el que aparece en el primer disco, en la tapa del primer Exactamente. Claro. Original ese. Ese es el original. Ese es el original. Hugo, el abuelo Hugo. ¿Cuál está original. inspirado el Permiso, No, fui a pillar porque... hablando muy bien de usted. Y no te conté, Iván, que en el primer disco hay una foto mía en blanco y negro. Ahí aparece, sí. ¿También apareciste en el de Amazónicamente? Sí, estoy colado arriba de un del bicho. tigre. Exacto. ¿Cómo no estuve estudiando, tío? Tiene ojos grandes ahí, no sé. Sí, me toquetea digitalmente mi nieto. Exacto. Pero sí, ahí estoy, acompañando Hay siempre. muchas hierbas mágicas en el Amazonas. Ustedes, eso me lo presentó esta orquesta. Sí. Yo soy hombre, yo nací en el 33, imagínate, Iván. Claro. Yo soy, hasta la Genjo te llegué, mucho, Naciste cuando se inició casi la Segunda Guerra. Claro, exactamente. Al poquito tiempo se murió Gardel.
yo casi que ni me enteré. Se murió junto con mi señor padre, así que para mí Gardel y mi padre son dos desconocidos. El mismo muerto. Claro, exacto. Y yo quería preguntarte, Sí. ¿por qué decidieron en el segundo EP darle ese toque así más tropical, con la tapa arriba del tigre, vos tocando un ukelele, creo que está? Ahí va. Permiso, ¿está bom? ¿Cómo está? Ah, bueno. Yo soy el pastor, Iván, te acompaño, pastor de Hijoducha. Simplemente quería recordarle que hablen del disco Tropical, que tiene la tapa tropical, que grabamos en Brasil. Simplemente quería, porque siempre hacen el recordatorio y nunca, ¿está bom? Muy bien, el pastor ahí Hasta luego. menciona en una gira que hicimos por Brasil íbamos a ir a un festival de unas bandas amigas con las que nosotros también hacíamos festival y los traíamos. Y uno de los músicos de una de esas bandas es ingeniero de sonido, había sido ingeniero de sonido de Mac de Marco en un viaje que hizo por San Pablo y nos ofreció muy cordialmente grabar una sesión entera, una jornada entera en su estudio de grabación y su servicio. Entonces grabamos el disco íntegramente un día antes del festival. ¿Las canciones ustedes para ese disco ya las venían trabajando de antes o salió todo así en esa gira? 3 meses antes hicimos todas esas canciones. Ah. Habíamos cambiado de baterista y entre 3 meses antes preparamos un show, la gira, con un nuevo baterista. Me encanta hacer cosas con nuevos bateristas. Sí, siempre. Sí, sí. Entre un disco y una gira hay un nuevo baterista. Entre una gira y otro disco hay otro baterista. Vamos sacrificando baterista, es lo único que sacrificamos. Sí. Pero a veces vuelve, Claro. el baterista sacrificado vuelve. El que grabó ese disco amazónicamente se fue en un momento y ahora volvió y vuelve a ser nuestro baterista. Que fue el que tocó anoche en el Perfecto. concierto. ¿Lo volvieron a traer? Sí, lo volvimos a traer. Hay que aguantar a 10 monos, Sí. viste, aguantar. Y el baterista es el que la aguante, es el Sí, corazón. sí. Y así como a Hugo le pusieron un marcapaso en un momento, bueno, constelamos un poco esa corporeidad y tenemos un problema en el corazón. Hay una Algo, cosa que me sí. pareció muy interesante, es esa interacción que se da entre ustedes y el público, que no sé, que de repente a mí cuando supe de eso me imaginaba como que un integrante del público se puede llegar a subir al escenario y tocar con ustedes. De hecho lo han hecho, y en grandes teatros se han subido varios a cantar, a tocar, y nosotros también nos hemos subido con todos los que somos. En algún momento hicimos como un ensamble con Balbi, por ejemplo, Alejandro Balbi, el uruguayo. El otro día compartimos camarines y fecha con el cantante de la Mississippi, con el ¿cómo Ricardo se llama? Tapia. Ricardo Tapia. Con Ricardo Tapia. Y sí, y bueno, los Carpinchos, que es una banda de allá, también se han subido y sí, nos gusta esa cuestión. A veces el escenario está medio borroneado. Después del primer tema, el escenario y el público es una cosa bastante difícil de distinguir. Yo cuando vi eso, me supe de esa data, me acordaba, no sé, yo no la vivía esa época, pero en una época los Redondos tenían eso de que en un escenario podía haber músico, alguien que hacía cosas de teatro, Multidisciplinario. hasta un profesor de matemáticas. Por suerte no. Él es profesor de psicología. Ahí está, bueno. Ahí va. Por suerte no asististe porque probablemente estén todos muertos después de la locura que debe haber sido eso. Claro. La cofradía de la flor solar. Exactamente. Eso, Con sí. Rocambole. Bueno, sí. Cubero Díaz. Pinchersky. Lo que creo que tiene de interesante también esta fusión con el público es que no todo el público está obligado a subirse. Algunos se suben simplemente estando sentados, otros tarareando, es decir, que no es un espectáculo que te obliga a tener que estar saltando, sino que se va provocando eso, se va dando. Y me parece que hay algo de esa amabilidad que tiene tanto para quienes están en escena como para quienes están inicialmente escuchando, que es la cuestión de ser alojados. Y recién decían que se iba cambiando uno, qué sé yo. Desde que se subieron a este barco que es Hugo y los Gemelos, los músicos, por más que tienen muchos proyectos, siempre son convocados. Se activa la batiseñal de Hugo y los Gemelos y vienen todos así al barco a nuevas aventuras. ¿Y cómo es eso de estar atentos a que suba alguien expectante, así de repente vos por ahí estás tocando, estás haciendo algún personaje en particular y de repente alguien se puede subir de la nada? Eso es tremendo. Y hay que atreverse, hay poco atrevimiento, hay que invitar un poco, porque la tensión escénica a veces es tan grande que la gente se olvida que tiene el permiso a subir, pero Claro. hay quienes, una vez en el Centro Cultural Provincial, en la ciudad de Santa Fe,
montamos una barra, invitamos a tomar whisky en escena a 16 de las 680 personas que había, que eran todos los que tenían camiseta blanca puesta, podían subir a tomarse un whisky en medio del show, arriba del escenario. Cosas que suceden. ¿No quedó alguien con un poco de alcohol de más después? Era un dedito por cada uno. Sí. Ah, bueno. Y la banda siempre está pasada de alcohol. Ah, está perfecto eso. Ahora incluso el momento de destilación, después del show de anoche estamos destilando. Aquí tenemos una cerveza, por ejemplo. No podemos decir No el podemos nombre decir porque la marca. nosotros no podemos decir la marca porque nosotros somos de Santa Fe, oriundo de Santa Fe, la capital nacional de la cerveza. tomando una Schneider. Sí, estamos Con tocando el- una hermosa cerveza Schneider. Otto Schneider. Otto Schneider, bueno, que decidió fundar la cervecería Schneider en Santa Fe por la pureza del agua. Que se viene. Se sigue viniendo. Y hablando de se viene el agua, Y Coso, no, lo que te iba a decir es que nosotros por proscripción médica tenemos que tomar después de los shows una cerveza para recomponer. Obvio. Es prácticamente como un jarabe, digamos, para poder estar a tono. Te escuchamos, Iván. ¿Cómo es esta cuestión? Supe que la banda surgió, puede ser a partir de un radioteatro que se llamaba Póker de Sota. era un garito clandestino Un programa de transmitido radialmente, exactamente. Era una ficción radial, más que un radioteatro era un... Y bueno, acá... El origen es rizomático de Los Gemelos, porque una de las fuentes es esa. De ahí vienen un montón de personajes que durante 500 noches se reunieron y salieron transmitidas esas apuestas clandestinas bajo formato de radio. Y ahí también Los Gemelos eran parte de esa movida. Pero era solo voces y música, no habían encarnado. Por eso también el término encarnación en vivo es que esos personajes que eran del mundo del éter y de la radio corporizaron y corporizan cada vez que hay un show. Entonces, por eso llamamos encarnaciones en vivo a lo que ocurre dentro del show con estos personajes. Y en esos momentos también, mucho más jóvenes, los chicos estaban sonando en los escenarios de jazz, estaban haciendo cortometrajes, y se mezclaba, uno le hacía la música al cortometraje que otro dirigía, el otro actuaba, íbamos a ver a otro que estaba tocando y que teníamos ganas de hacer algo juntos, y de a poco y al breve tiempo ya estaban subidos casi todos los gemelos que hoy están hace 13 años atrás. Por eso cuando contamos el origen, entre una feria en una terraza, un programa de radio, una película y varias bandas que ya existían y que iban traficando temas que después también algo de ese espíritu se fue colando en el inicio de Hugo y los Gemelos. Sí, dime. Eso, no, que tiene como varios orígenes. Póker de Sota es uno de ellos. Yo cuando iba viendo la historia de la banda me preguntaba si además de eso había todo un vestuario arriba de escena, tenías prendas, ropa para encarnar distintos personajes. Bueno, ¿viste lo que fue eso? Ahí Sí, llega sí, un sí. momento de que Exactamente, no existe sí, más suelo, solamente trajes desparramados, desencarnaciones, porque así como encarnan van desencarnando y todo queda, toda pilcha queda en tu corazón, dice la canción. Se aburguesó bastante también el show, Están más prolijos los personajes. En un momento ya no están de acuerdo los músicos. La prolijidad es algo que no nos llama tanto, lo que sí es la eficacia, porque siempre queda alguna prenda en el camino, alguna falla, pero lo que importa es que el mensaje de cada personaje llega claro y cala hondo, te deja pensando, te deja sintiendo, te emociona, te trae un recuerdo, una reminiscencia de otra cosa, te toca un poquito. Y parte y se engancha a los climas de las canciones que están sonando y que se están desplegando. Entonces esa amalgama es Hugo y los Gemelos. No más que bueno, si los músicos no fueran tan guanacos, todo sería... Porque agua arriba del escenario, ya quemaron una computadora, llenaron un micrófono de espuma de afeitar, hacen esas cosas porque no están acostumbrados a la cosa escénica. El amateurismo. Claro. Sí, uno de los nietos de acá de Don Hugo es un delincuente y no repara a la hora de... No repara. Sí, pero bueno, son cosas que es parte del...
de la catarsis ritual que es el show de Uy los Gemelos. Exactamente. De lo impredecible. En el momento en que ustedes se fueron a hacer su gira tanto por Brasil, Uruguay y México, ¿cómo era esa interacción entre el público de allá? ¿Es un poco más difícil? ¿No es tan abierto como acá, por ahí el mexicano? No tanto el uruguayo o el... Exacto, tal cual es así. Uruguay fue el patio de casa. Nos fuimos de vacaciones al patio de casa, éramos locales. Después sí, México, llegamos y después del primer show tuvimos que recalcular y muy rápidamente adaptarnos. Por suerte tuvimos una acogida hermosa. Enseguida que nos pudimos adaptar, el primer show fue como el shock. Sí, pero bueno, tuvimos un periodo de adaptación también ahí como para ir nutriéndonos. Nosotros decimos que la gira elegimos los lugares caprichosamente a donde queremos ir a nutrirnos de la cultura y es más lo que traemos que lo que vamos a llevar. Y en México tuvimos esa suerte de que enseguida switchamos, nos pudimos adaptar y bueno, nos recibieron por ejemplo en un festival donde la gente cantaba las canciones porque ya la habían pasado 3 días antes, estaban muy agradecidos de que hayamos ido ahí, se sacaban fotos, bueno, tuvimos experiencias alucinantes en un país que recorrimos una parte del centro solamente, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, pero cada lugar es muy diferente al otro. Hay una cultura por cada pueblo, ni siquiera estado, es una locura. Y bueno, ir bien receptivo, creo que esa fue lo que nos permitió también lo que vos decías. Parte de lo que ahí recogimos se grabó después en Amazónicamente y se grabó también en Se Viene el Agua. Memorias y aventuras que ahí surgieron, sonidos. Trajimos y nutrimos los siguientes discos más con lo que te decía, con lo que trajimos que con lo que llevamos. ¿Nacieron nuevos personajes a partir de esa gira? Sí, hay uno que quiere mandarse más de una aventura también, que es Super Ozono. En esa gira es el personaje que está en el póster de la fecha de allá de Buenos Aires. La gira de Buenos Aires tuvo personajes detrás. Este personaje creado en México, contalo. Sí, bueno, allá utilizan muchas máscaras de catch. Y entonces, bueno, empezamos como a tener algunas y a partir de eso nació este personaje que es un hombre al que se le queda pegada la máscara y se convierte sin ningún tipo de poder en un superhéroe. Y ahí hay toda una especie de comunidad que empezó a brotar a partir de eso. Ese es el ¿Ese mayor. es Super Ozono? ¿Estás bien, chiquitito? Ahí se lo escuchó. ¿Cuáles son las habilidades que tiene Super Ozono? Salta. Fíjate qué básico. Salta, pero y anda por los techos. Y tener un enemigo muy poderoso, Sí. desmedidamente poderoso en comparación a sus talentos y poderes. Que no se puede nombrar porque casi que es una marca, Están ¿no? acá. Acá tenemos el enemigo. Un perdedor, Ozono. Eres un maldito. Tu único poder es saltar, eso te vuelve un perdedor. Eres Sax Marín, eres un maldito, pero estoy dispuesto a... No puede, lo estoy sacando a Super Ozono porque no puede gritar en el bar que estamos, ¿no? Aparte anoche estuvo haciendo unas piruetas tremendas. Marín, Pero escuchame, surgió después lo resolvemos fuera, Marín, por favor. Hay personajes, sí. Tiene muchas ¿Cómo le va? energías todavía Super Ozono entonces. ¿Cómo? Tiene muchas energías todavía. Sí, él anda, porque no Después ve. de los saltos de anoche, Sí. yo no sé cómo llegó hasta acá. No Debería ve. salir en silla de rueda. Pero hay personajes también que son efímeros. En México surgió, por ejemplo, un personaje que le llamamos el Fantasma, que fue para México. Y que tenía que ver con la guerra civil. Y con cositas que nos íbamos enterando de la historia del lugar. Y aparte por ahí se van haciendo como pequeños complots internos y ganas de ir compartiendo. Me acuerdo que ese empezaba con un solo de trompeta. Entonces, bueno, los músicos se van sumando. El saxofonista, digamos, por ejemplo, además de ser saxofonista, es un montón de personajes. Sí. Y bueno, parece que hay como una pica con Ozono. No sé. Lo dejo ahí porque no quiero develar demasiado. Sobre lo único que no puedes saltar es sobre tu esposa, Ozono. Yo no me hago cargo. Ozono se fue, sí, más vale. Hablando de personajes, ¿quién es el personaje que aparece en la tapa de Se Viene el Agua? ¿Quién es Poseidón? Ese es el mismísimo Moisés, que está sosteniendo las tablas, Eso quería pero saber. está en modo Poseidón, está poseído por sus tablas y está sosteniéndolas arriba y no ve que viene una ola. Entonces se sugiere con una luna un poquito corrida ahí de si se viene el agua,
¿qué hacemos? ¿Soltamos las tablas o las mantenemos arriba hasta que...? Sí, bueno. sí. Y es una tarea difícil porque hay que sostener las tablas en semejante maremoto. Las tablas, ¿tienen fecha de vencimiento? Yo creo que no. Yo creo que no. Y bueno, y si se viene el agua, uno prefiere hundirse y ahogarse en sus propias tablas. Es profético. ¿Eh? Es profético. Es perfectico. Sí. ¿Cómo es esto de encarnar distintos personajes, digamos, ¿no? En el disco surgen, en las canciones surgen distintos personajes y además ustedes los relacionan con hechos cotidianos, esta habilidad de usar un lenguaje más surreal, relacionarlo con lo cotidiano. ¿Cómo es ese trabajo introspectivo que ustedes hacen? Yo creo que las canciones nos transportan y tienen como, no digo todas, porque cada uno tiene su particular. Gualeguaychú, por ejemplo, es un tema bastante centrado en algo cotidiano y uno puede ver casi literalmente el trayecto que la canción va marcando. Pero algunas emplean metáforas más existenciales, que también uno puede hacerse una idea, pero que habilitan con esa ambigüedad que uno puede ir por distintos caminos. Los personajes generalmente son mundanos y esa combinación de lo existencial y lo mundano me parece que acerca cuestiones que en realidad están a flor de piel, que son las grandes preguntas por los sentidos de la existencia, por qué pasa con quienes no están más, por qué pasa cuando un amor se termina, que son preguntas cotidianas, pero que también adquieren una dimensión existencial que muchas veces no tenemos tiempo de plantearla, y una épica, porque las cosas que todavía las nuevas generaciones y así con cada una con su formato siguen haciendo por amor y en función de trascender la muerte, pueden tener la imagen de un repasador sin lavar, o de una pilcha que te quedó de otra vida. Claro. Hay un personaje que, perdón que me vaya por las ramas, ¿no? Pero en el primer disco hay una canción que se llama Los Malvestidos. Exacto. Es una historia de amor. ¿Quién es la chica, la voz de la chica? Que quisiera saber. No sé si ¿Chunchuna? No sé si la tenemos acá. Anoche estuvo. Ella está siempre. El que dejó de estar es Osvaldo, que es su... ¿Quién sabe qué es? ¿Ya es? Permiso. ¿Chunchuna? Siempre se va. Siempre se va, Osvaldo. ¿Cómo están? Hola, Iván. ¿Cómo te va? Bien, bien. Ya me estoy yendo de nuevo a Santa Fe, si no te tiraría onda. ¿Y cómo haces para soportar que el tipo te deje y después venga de nuevo y te deje otra vez? Es la vida misma, es la vida misma, es la vida misma. Pero bueno, yo lo estoy trabajando, lo estoy constelando. Ya hice todo lo posible para de alguna forma dejar a Osvaldo en otro lado. Pero siempre hay un Osvaldo latente que viene a ocupar su lugar, Iván. ¿Fuiste a un psicoanalista un par de veces? Sí, hice todo, todo. Ya probé con todo. Pero bueno, estoy mucho mejor. Si vos me veías hace un tiempo, en el tiempo de esos que están en esa, cuando grabamos ese disco, estaba completamente en carne viva. Ahora estoy como mucho más introspectiva. Estás más rehabilitada. Esto que hablábamos de lo redondo, todo lo que nunca entendió, y en esto de los malvestidos es lo de ropa sucia afuera, bueno, eso no lo entendió nunca. Claro, tendrías que haber aplicado ese título de ese tema. Mira, me dan tantos consejos que son peores que las redes sociales, Iván. Los dejo, chicos. Otra cosa que me gustó mucho de este disco, ustedes hacen un tema que dura casi como 11 minutos. Bueno, no estará. ¿Qué es Guaymallén en Las Vegas? Guaymallén en Las Vegas. Un tipo cumplió años y puso ese tema para el cumpleaños. ¿Te suena esa frase? Guaymallén, o sea, para mí uno me dice Guaymallén y yo es el alfajor. Perfecto. ¿Y en Las Vegas cómo llegó el alfajor a Las Vegas? ¿Te gusta el box? Me gusta más o menos. Bueno, una oportunidad que fue bastante... Parece una historia policial. No, en Las Vegas. No, en realidad tiene un nombre cuando es un PNT, que es como fue la final de boxeo de Mayweather, el chino Maidana, santafesino, el chino Maidana. ¿Qué categoría fue? Bueno, no recuerdo, pero no sé bueno. si peso, no importa. Pero el chino Maidana hizo la propaganda de Guaymallén en Las Vegas. Ay, ¿qué es lo que hizo? En la épica de este boxeador. Después de esa pelea, que bueno, siempre al campeón hay que noquearlo, si no, no ganás, ¿no? Pero creo que Mayweather en esa pelea la canchereó bastante. Y ya sé,
fue una pelea que la ganó por ser campeón y no, claro, no por mérito. De hecho creo que el público que estaba ese día ahí, si mal no recuerdo, creo que lo abucheó. Entonces, ¿qué hizo nuestro gran, el acto maradoniano de nuestro coterráneo Chino Maidana? Cuando le hacen el reportaje en el ring, lo primero que hace es sacar un alfajor Guaymallén y comérselo en vivo, y fue un escándalo porque valía $1 millón el segundo de publicidad. Entonces, ese acto que él, esa lucidez heroica de hacer un PNT millonario y que Guaymallén ahora se vende en Estados Unidos, gracias a ese acto, por eso el honor, nosotros le hicimos como el Eye of Tiger. Para el Chino Maidana se llama Guaymallén en Las Vegas. O sea que Guaymallén al Chino Maidana le debe deber más de $1 millón de dólares. Se aman, porque él Guaymallén le bancó mucho, fue y será siempre sponsor del Chino Maidana. Ahí está. Entonces, sobre esa base instrumental de 11 minutos 11 segundos, armamos una especie de radioteatro road movie con varios de los personajes que encarnan en los shows y algunos que no. Y eso es Guaymallén en Las Vegas, que da cierre al disco Se Viene el Agua, y que es una ventana de alguna manera a lo que son los shows, de mezcla de música con personajes, por así decirlo. ¿La música nace a partir de una improvisación o ustedes ya la venían desarrollando antes? Eso hay una especie de leitmotiv que tiene Guaymallén en Las Vegas, por ejemplo. Me gusta el efecto del guagua con la guitarra. Oh, sí. Y después Sí, hay un despliegue improvisado. Es bastante improvisado, sí. Fue una toma bastante improvisada en el estudio, que no tenía una estructura definida, tenía, como dice, un motivo, una idea, mapas, que no estaba muy desarrollado, y bueno, simplemente se salió un poco, digamos, de lo que eran las estructuras de las otras canciones. Digamos que se incluyó una improvisación barra zapada como una de las canciones, que también es un poco el espíritu, ¿no? Porque muchas de las canciones nacieron de ese modo y después se les dio forma y letra, pero bueno, en realidad nacieron como un acompañamiento a un personaje. Exacto. Y no tenían una estructura, digamos, independiente, sino que bueno, eran para acompañar, después se le agregó una letra y después se amplió esa letra, bueno, hasta que se grabó. Pasa también en el primer disco que están estos motivos que nosotros llamamos amortiguadores, que son los motivos como mántricos o ciertos motivos que se van repitiendo. Entonces hay algo de improvisado en que en esa repetición otros instrumentos empiezan a dialogar, pero son como las bases instrumentales para que se desarrollen estos personajes. Que en el primer disco podés escuchar el Electro Yogi, Arabian Fast Food, el Flautín de los Cuises, y Guaymallén en Las Vegas es el que da cierre al último disco. Entonces, lo que tiene de improvisado son los diálogos que ocurren por encima de esa base, que hay siempre un motivo y también un nombre evocador, ¿no? Cuando decimos Guaymallén en Las Vegas estamos evocando todo eso que te contamos. Entonces hay un espíritu que evoca. Esos diálogos que se escuchan en esa canción, ¿los escribieron antes? Es decir, antes de hacer la música, ¿ustedes se sentaron y hicieron todo el diálogo? Porque es un texto... Nadie los escribió, pero... Es un texto de teatro prácticamente, para una novela. Vos podés, si querés, podés hacerlo, podés hacer una película. En realidad, como eso surgió en Arroyo Leyes. Exacto. Arroyo Leyes es un lugarcito de los alrededores de Santa Fe. En una radio que ya no estaba funcionando, con una cervecita chiquita, y la maña era que la palabra caiga en los lugares que por ahí el músico se sentía un poco incómodo, porque eso no estaba del todo resuelto. Acá tirame un coso, acá decime un... Bueno, y eso es lindo porque uno va jugando, emparchando, acomodando, como quien hace una pizza. Pero aparte jugamos mucho con lo que va pasando ahí. Entonces, ¿qué pusimos? ¿Cómo se llama la película esta? Pánico y Locura en Las Vegas. Nos resonó el nombre, que empieza con una frase tremenda, pero que uno de los personajes llamamos a un italiano para que la diga. Y ahí diga en italiano. Ah, es cierto, es verdad. Y ahí ya se armó. Además sabíamos, como usted dice, que queríamos ese clima como policial y onírico, pero en un truco en el desierto. 4 personajes. Al Pacino, ya, no me acuerdo. 4 personajes se juegan la vida en el desierto. Scarface. Y así como la banda, ese texto surge también con múltiples fuentes. Un poco la idea del nombre, un poco lo que te transmite la canción, un poco de... A mí me gustaría acá que tapemos un poco y acá que dejemos más libre.
Y entonces todo eso va cocinando el guiso que termina llamándose así. Y en esto que hay, en esto que esa tapa con estos personajes bíblicos que se ve como el diluvio universal, se ve Moisés, hay algo ahí conceptual del final que simbolizaría los 40 días en el desierto. Bueno, eso ocurre ahí, como que lo incluimos de esa manera también. Entonces, sí. Pero un poco psicotrópico, ¿no? Esos días en el desierto. ¿Pudieron llevarla al vivo esta canción? Una vez la hicimos en vivo y exitosamente la llevamos a cabo, donde se repitieron varios de las líneas, pero el mapa se desdibuja, ¿no? Ahí se abre más a la improvisación. Quizás duró 20 minutos en vez de 11. Está bien, está muy bien eso. Quiero preguntarte, ¿quiénes son esos enanos mágicos a los que haces referencia en el primer tema? Bueno, qué pregunta. Yo creo que cada uno rellena ahí quiénes son los enanos mágicos, pero son los seres humanos. Nosotros somos los enanos mágicos, que todavía no nos dimos cuenta. Claro. Pero el humano en su mágica humanidad. Dentro de este álbum ustedes incluyeron una canción, una versión del tema La Fruta. Quiero saber qué representa para ustedes. Está compuesta por un músico que ya no está físicamente. No puedo recordarme el nombre, pero... El Pela Fernández, Juan Pablo Fernández, un amigo y músico muy prolífero, que se fue muy tempranamente, que compartió, éramos contemporáneos de la música desde hace 20 años, en otros proyectos que teníamos, y compartíamos un músico que es Plinky Baima, que canta en ese tema y es percusionista de Hugo Los Gemelos, que bueno, era un hermano de la vida de él. Y bueno, en una de las bandas que tuvo Pablo Fernández, una banda que por suerte no duró mucho, Los Puestitos, por suerte no duró mucho porque hubieran muerto en el camino, era dinamita pura la banda. ¿Por qué? Porque sí, era un cotolengo extraordinario de no quiero quemar a nadie, porque hay algunos que están vivos, pero era dinamita pura la banda, era pura vertiginosidad. Exacto. Y tenían esta canción y en un momento surgió, si hacemos un cover y nos dimos cuenta que era muy gemelo el tema, como que nos quedaba muy pintado y nos lo hicimos propio, sabiendo también que era un tema que en Los Puestitos Plinky Baima, miembro de Hugo Los Gemelos, era parte de Los Puestitos, entonces teníamos el aval para hacer eso y sobre todo para también convidar un poco de la memoria y la obra de Juan Pablo Fernández. ¿Cómo se fusiona ese crisol de música que hay en la banda? Ustedes abordan distintos géneros, ¿cómo los combinan? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Porque ustedes recorren distintos estilos y además, digamos, lo fusionan, cometen infracciones, por supuesto, en el buen sentido de la palabra. Creo que, bueno, con Fran compartimos la Santa Fe Blues Band, una banda de blues emblemática de la ciudad de Santa Fe. Él también, del mundo del jazz, tiene su quinteto donde no solo toca sino que también canta. Cantante excepcional, lo voy a decir. También tenemos a Nico Serrano, que anduvo por ahí, también estuvo coqueteando con el mundo de más jamaiquino en los principios. Después tenemos, y que ahora toca a veces con los Palmeras, por ejemplo. Después tenemos a Plinky Baima, que tiene Plinky Son, que hacen sones cubanos, pero también afropercusión de Guinea. Otros venimos del palo del rock. Entonces ahí todo ese crisoles entran a combinarse y están los más puristas que tienen expertise en los géneros y los otros que empiezan a bailar sin saber los pasos, y en ese diálogo las infracciones a veces se cobran, a veces no, y se gemelean los estilos. ¿Cómo definen qué tipo de música puede ir a acompañar una letra? Porque en el álbum se ven, como decíamos recién, ustedes van bordeando distintos géneros, aparecen personajes mitológicos mezclados con situaciones de la vida real. ¿Qué es lo que determina qué tipo de música puede acompañar a una letra que vos hayas escrito? ¿Por qué?
No, eso es víscera pura. No puede haber razón. Cuando entra la razón se disgrega, no conectan, los aminoácidos no logran generar ADN. Yo creo que no, me tomo el atrevimiento porque los chicos son, digamos, más de la parte compositiva, pero no, creo que no hay una norma en ese sentido. Hay más una cierta lógica creativa que es del grupo en general, no de cada tema, claro. Pero bueno, digamos, la parte de composición, si se quiere, es más de ellos porque, bueno, en el caso de Lautaro se trata de la composición de los personajes, en el caso de él, la composición de las canciones. Después cada uno aporta algunas cosas de composición, algún arreglo de viento, algún riff, alguna idea, pero esencialmente él es el creador de las canciones, por ejemplo, un 70%. Después también hay canciones que son de algunos otros miembros, por ejemplo de Nicolás Bordón, que es el bajista, o de Facundo Geminiani, que es el ukelelista. Pato Fornillo también. Y Pato Fornillo, o sea, por ejemplo, en Se viene el agua tenemos Tomando vino de Pato Fornillo, tenemos Gualeguaychú de Facundo Geminiani, y tenemos también Se viene el agua fue una Crystal Palace en Amazónicamente, por ejemplo, que no es de este último disco, pero es de Nico Bordón, que también un poco estuvo con el Pato en Tomando vino. Y bueno, después hay canciones que son más estrictamente de letra y música de él. ¿Cómo hicieron el videoclip de Se viene el agua? ¿Hay imágenes en blanco y negro? ¿Le dan ese toque de cine así como de los 50? Y hay un homenaje a Fernando Birri. Fernando Birri es un cineasta, creador de una forma de hacer cine. El cine documental latinoamericano el pionero es él y es santafesino. Una de sus películas se llama Los Inundados, y bueno. Y esto trata de ser como una especie de precuela de Los Inundados. O sea, el videoclip termina con la primera escena de Los Inundados y toma material documental de hace casi 100 años atrás, de inundaciones. Ahí está. Y va contando cómo, va acompañando mucho la letra y contando cómo la historia se repite y el aprendizaje no viene. Y volviendo a lo que hablabas de esto de que Moisés y el agua estén en la tapa del disco de Se viene el agua, esto de lo profético, profecía es una ley natural cuando hay un desvío del orden natural, ¿no? El ser humano se desvía, entonces la profecía no es otra cosa que, che, boludo, está pasando lo que... nos vamos a ir a la mierda si no nos reencauzamos. Eso es profecía. Y bueno, y ahí trata de traer esto, che, si traigo imágenes en blanco y negro para contar lo que se repite una y otra vez, ¿cuándo vamos a aprender? Bueno, a mí me pasaba que cuando me trajeron el disco para escucharlo, automáticamente pensaba en lo de la tragedia de Bahía Blanca, digo. Fue profético también el disco y lo que pasó en Valencia también. Ajá. Si es por eso. Sí, nosotros como memoria de nuestro lugar de origen, la inundación de 2003 fue una marca que todavía tiene sus secuelas, digamos. El agua llegó a todos lados y también se fueron viendo ciertas cuestiones de poder y cuestiones sociales. La preocupación tomó otro estatuto cuando el agua llegó al centro. Esas reflexiones el pueblo santafesino las fue haciendo, se armaron de alguna forma instituciones como fue la Carpa Negra, reclamos ante la justicia sobre la responsabilidad política de lo que fue la última inundación. Claro. O sea que el agua, más allá de un hecho natural, va también metiéndose o dándole forma a ciertas estructuras del tablero y de cómo están acomodadas. Entonces el Se viene el agua siempre en algún punto también suena como una amenaza de una nueva versión, una amenaza subversiva del cierto orden. Guarda porque nosotros nos bancamos esto, entra acá, advertencia. Pero también va a llegar un día que como el agua nos vamos a ir juntando y nos vamos a cansar. De hecho ya lo estamos, y creo que una forma de manifestar ese cansancio de las injusticias y de las crueldades contemporáneas es amucharse, es crear colectivamente, resistir, en nuestro caso viajar, crear juntos y compartir la vida.
donde los frutos quizá de esos encuentros sean un disco, un show, pero en realidad nos vamos nutriendo de este rato charlar con vos, de ir conociendo lugares, que desde una condición artística que por ahí otras situaciones no te permiten conocer ciertas cosas. Entonces, bueno, así como nos vamos nutriendo de los lugares, nos vamos nutriendo de las causas también que movilizan a la gente que nos interesa, y de alguna manera intentamos leer algo del alma de los pueblos a los que pertenecemos. ¿Cómo se introduce el mundo del teatro en vos, primeramente? Porque haces toda una cantidad de personajes que la verdad que es muy lindo ver, y no lo que veo que no necesitas texto, eso es buenísimo. Mira, no sé bien cómo contestar eso. Sí sé que hay algo que pulsa en mí desde siempre, que me acuerdo, que tiene que ver con cierta trascendencia de lo cotidiano. Es decir, cuando te fascina algo, como querer volver a hacer algo que sentiste junto con otros. Como una reflexión sobre la vida desde muy chiquito, o un jugarla de otra forma a las cosas que pasan. Te diría que el primer formato que me ilusionó fue más el cine, que llegó por televisión, ¿no? Es decir, ver películas por televisión. En mi época tener una cámara, en mi época de niño, tener una cámara era un imposible. Hoy es todo el mundo las tenemos, digamos. Claro. Entonces teatro se fue llamando eso que hacía, y que tiene una potencia eterna, porque también la pobreza es la gran riqueza del teatro, y en eso lo afanó al cine cuando ya me fui trabajando con maestros y maestras que fueron compañeros siempre en lo teatral o en lo cinematográfico. Pero la cuestión de poder prescindir de, por ejemplo, cuando vos me hablas de que la pobreza es la gran riqueza del teatro, ¿te referís a que con muy poco podés hacer mucho? ¿Eso es? Todo que es imposible de hacer, vos podés agarrar tu mano y decir, acá está todo, así empieza una obra, acá está todo, y lo empezás y estás durante toda la obra desgranando, y cuando termina la obra volvés a abrir la mano y decís, y queda mucho más, nos vemos la próxima. No sé, digo como concepto. Si vos querés hacer una película que esté situada en Cava, tenés que ir mostrando el obelisco, 25 planos para situar en un lugar que en el teatro simplemente una palabra. Mirá lo que es Santa Fe. Exacto. Entonces, en realidad, me habita el teatro, la música, el cine, el arte dramática, el hecho de contar una historia y de que estemos involucrados en esa historia. Eso es lo que me pulsa y me va a pulsar siempre. ¿Tenías dentro de tu familia personas que se relacionaran con el teatro? ¿Tus padres, tus abuelos? ¿O eso vino como un impulso solo tuyo? Yo creo que por el modo en que yo habito eso, haciendo la salvedad de que no necesariamente eso es teatro, pero esa forma de hablar, de vivir, de escuchar, de hacer algo con eso, te diría que sí. No solo mi familia, sino la gente que fui conociendo. Claro. Tiene una faceta como histriónica, y mucha gente me fue convidando eso. Pero no tenía una referencia familiar artística en ese sentido. Ahora sí, ya las tengo. Acá estoy con mi primo, por ejemplo. Somos primos hermanos, los nietos de Hugo. Claro. Bueno. Se cierra el misterio, se devela el misterio. Ahora develé el misterio, no lo sabía. Sí, vale. Perfecto. Hugo tuvo 3 hijas, de las cuales una es la madre de él, Alicia, y otra es mi madre, Olga. O sea, esa es la razón. Las madres de ellos son hermanas, por eso son primos directos. Perfecto. Bueno, gracias por pasarme el dato que realmente no lo tenías. Ahora entiendo también por qué esa unión, esa comunión que hay entre ustedes, que se ve que es inseparable, y eso es muy lindo de ver en una banda. Es muy interesante eso. Y la sangre tira. Claro, obvio. Además, Santa Fe y Rosario, por ejemplo, siempre fue como lugares donde hubo mucho... fue un lugar de caldo de cultivo para muchas creaciones, ¿no? ¿Eso también los influyó a ustedes? A mí me tocó vivir en los dos lugares, porque me fui a estudiar a Rosario. Me encanta, es una ciudad que me enseñó muchísimo, pero de alguna forma elegí volver a Santa Fe y esto fue como el gran proyecto, digamos, que me encontró ahí en Santa Fe.
Santa Fe, al ser un poco más chica, yo la siento más compacta y nos agarró como una ola creativa que va por generaciones, y hace 13 años atrás explotó bajo distintas formas, y una de esas formas que se conserva hasta el día de hoy es Los Gemelos. Pero en nuestra banda representamos también un montón de otras bandas, de grupos de teatro, de películas, de movidas universitarias en las que estuvimos presentes también, de programas de radio. Bueno, creo que lo más lindo que podemos conseguir, además del arte que ojalá que nos pueda trascender, es la comunidad que se va conformando, y que se hace presente y que de alguna manera va empujando a que cada cosa nueva sea posible. ¿Ustedes empezaron el 21 de diciembre de 2012 la banda? Nos gusta esa mitología. ¿Sí? Nos gusta hablar de esa mitología. El chispazo estuvo ahí. Decimos eso también porque esta banda no fue planeada. Hubo un día que había una feria americana. ¿Qué pasó ese 21 de diciembre? ¿Quieres saber? Y el fin del mundo antiguo y el comienzo de este nuevo mundo en el que estamos. Entonces es una banda de la poshistoria. Yo creo que estamos ya en la poshistoria y ese momento marcó ese quiebre. Dentro de los microapocalipsis podemos traer a Cromañón, como también a Peter Capusotto y su video, como microapocalipsis, algunos más trágicos y otros menos trágicos. Sí, mucho más felices de alguna manera, pero todo cambió a partir de ahí de alguna manera, y yo creo que estamos en la posthistoria y es la manera de marcar que somos una banda de la posthistoria. ¿Cómo fueron esos primeros shows de la banda? Esos primeros comienzos, los primeros conciertos, el ir a acercarse a lugares para presentar la propuesta y que la gente se enganche. Fueron antes de grabar el primer disco, ¿no? Yo, no sé, lo presentaría como que fueron más heavies. Es decir, había algo que romper. Éramos muy poquitos en los primeros, después ya fuimos todos los que estamos siendo, digamos, pero ¿Ustedes tres fueron los primeros, Los Gemelos, o ustedes dos? No, yo totalmente 2 o 3 años después. El mismo año. Bueno, ponele. Pasa que el consumo de estupefacientes el mismo año. El mismo año. Bueno, ponele 2 o 3 que no recuerda que tuvo, 2 o 3 capítulos en un principio, los capítulos siempre tenían nombre. Después fue insostenible, pero nos sumamos los vientos en un momento, que éramos 3, ahora quedamos 2. Uno, ya no está entre nosotros, lamentablemente, porque se fue a Europa a vivir. Payaso. Y muy talentoso, él es músico, clown, etcétera. Pero los primeros fueron ellos con otro integrante que tampoco ya toca en el grupo, pero que estuvo mucho tiempo y fue, muy protagonista en los inicios. Eran ellos dos y él, era un trío. Los primeros capítulos, sí. Vale la pena decir que no fue planificado. Esto no se armó como una banda. No es que dijimos un día vamos a hacer una banda y ahora vamos a tratar de tocar en tal lado, sino que... No, había una serie de canciones que empezaron a emerger y que las tocábamos en La Peña. Vino Nano con su cajón peruano a hacer la segunda ahí como para que se arme el fogón, y de golpe estos personajes que estaban en Póker de Sota decidieron en una feria americana, ¿por qué no vienen a hacer eso? Que el Lauti presente los temas de Martín, así, y tocan los temas. Y cuando fuimos ahí, le pusimos el show de Hugo y los Gemelos. Pero fue algo... En el capítulo 2 nos invitan a una casa, nos invitan después de que nos había sonorizado, que a la casa a hacer una fiesta en una especie de ropero. Estábamos los 3 metidos. Pero vale la pena contar que son los chicos de Sirraga, la banda Sirraga. Que son una banda. ¿Qué banda de Santa Fe conoces? Tirame un top 3 de bandas santafesinas. Sí, mira, te tiro así. ¿Puede ser cualquier género? No, lo que sea. Sí. Cualquier cosa, desde Los Palmeras, ya te dije una. Eliminado porque es la más conocida, no importa. Después. Flojo venís. Más cumbia. Venís flojo. No lo presioné. Más cumbia que otra cosa. Hay uno de rock que es famosa. La banda de rock. ¿La cocida? Sí, no, la cruda. Hay 2 que tienen nombre parecido, que son Carne Viva y La Cruda. ¿Alguna escuchaste nombrar alguna de ellas? No. Bueno, ahí tenés una puntita para ir conociendo el rock santafesino. Carne Viva y La Cruda. Pero sí conoces a Sirraga.
Me suena así raro. Bueno, también. De Ahí nombre, tenés, seguramente. ahí tenés tres grupos para Sí, investigar. Gaga tocó los Grammy. O sea, estamos hablando de Un bandón. Un una bandón banda, que sí, decidió una banda impresionante. invitarnos también, como ese fue el segundo capítulo de Hugo y los Gemelos. Y ya el tercero había un barcito chiquitito, pero muy, ¿cómo es que se llama? De Capo. culto, el Capo. Y ahí empezamos a tener como un territorio propio, se abarrotaba de gente. Y también fuimos al Birri, como te nombrábamos recién, a Birri tiene un espacio que se llama así, que es hermoso, Centro Cultural del Centro Birri. Cultural del Birri en Santa Que es Fe. justamente por Fernando Birri, el cineasta que mencionabas hoy del video Se viene el agua. Que recuperaron ahí una estación abandonada de trenes y mirá la vos. convirtieron en un lugar de lujo que sigue produciendo los carnavales barriales, entre otras cosas. Hay talleres de todo. Bueno, Y es la voz que se escucha en el tema Roberto Arto de todo al inicio. Eso te iba a Es la voz de preguntar. Fernando Birri. Hay dos voces, se mezcla la de Roberto Art, Aguafuertes, que él mismo la grabó, y también Sí. que se cruza con Birri, que dice la utopía sos vos, soy yo, somos nosotros. para que vea la dimensión, por ejemplo, de ese artista santafesino, la revolución cubana como segunda medida arma la escuela de cine y lo pone a él de director de la escuela de cine. Muy amigo de Gabriel García Márquez, bueno, y de todos quienes estaban escribiendo y en el mundo de los títeres y de las películas de aquel entonces. La película es Tire 10. Ese es el clásico más conocido. La más conocida que, bueno, tiene mucho... Bueno, volvemos para terminar los capítulos iniciales. Eran como chiquititos, bastante heavy, se rompían algunas cosas, se tiraban sifones de soda. Podía haber desnudos. Podía haber desnudos. Y bueno, y se iban sumando en las actuaciones y en la música, de a poco se fueron sumando. Actuaron también un montón de grandes artistas, magos incluso. Tenemos nuestra madrina, que es Silvana Montemurri, que tiene el premio Podestá Mejor Actriz, que es una actriz que un día rompió de un hachazo un televisor en la presentación del disco nuestro. Mirá vos. Con un ¿Eso personaje. fue para el primer disco? Sí. Para el primer disco, que entramos en una lancha. Bueno, a veces rompió la pierna una vez. Yo tuve una doble fractura en un show apenas Fue de empezó el show. gira y se dio cuenta estando en Bolivia que estaba quebrado. No. Porque bueno, él estaba muy compenetrado con lo que tenía que hacer en la obra y se olvidó ¿Y no que... sentías el dolor? Sí, lo sentía, pero me diagnosticaron por Google en una guardia dos practicantes que se preguntaban, "Che, ¿esto es de 15?" Y me veían una foto y me decían, "¿Está más o menos así?" No, es el caguecáreo. Claro, y bueno, y así fue que nos fuimos nutriendo de gente que fuimos siendo, digamos. Entonces, hoy somos 11, porque nuestra Gaby, que es la productora, es nuestra gemela. Que la tenemos aquí. Sí. Produciendo. Y bueno, pero además hay un montón de otra gente que nos fue acompañando con lugares, con ocurrencias, con excusas para grabar, con festivales internacionales que pudimos armar, lo pudimos traer a Santa Olalla, hemos tocado con los Espíritus, que ahora vamos a tocar dentro de poquito. La verdad, lo que no puedo creer es que estoy hablando tan bien después, o sea, con la voz, después del show que tuvimos anoche, que realmente fue hermoso. Bueno. Y uno va ganando... La escala. Había un clima muy intimista que eso creo Qué que lindo permitió que no romperse tanto a nivel cuerdas vocales. Qué hermoso que estuvo el show anoche. Sí. Hoy ese caos al cual vos hacías referencia en un principio, o sea, la cosa está más ordenada o sigue siendo algo, o tiene que tener algo de caos? No, siempre hay algo de caos, pero hay algo de un orden que tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, en mi caso, yo puedo hablar por mi dimensión ahí en el colectivo, con que la gente no la pase mal, Claro. que no tenga miedo de que yo me haga mal, o de que una vez estaba caminando por un fierro arriba de la cornisa gente, de un segundo que si piso se caía eso, me caía arriba de alguien y nos podíamos hacer mal. De a poco fui dimensionando algunas cosas que no le suman nada a la historia que estoy contando. Eso sí, después es cierto que hay riesgos que sí están. Hay riesgos discursivos y riesgos corporales. Pero cuando estamos ensamblados como venimos estando, estoy muy protegido en relación a eso. Eso es lo que puedo contar yo desde mi parte. Hay una canción del álbum, quiero saber, que es Puesto Solo, en donde vos haces referencia a lo que es la cuestión del encierro, ¿no? De estar como en una habitación. Quiero preguntarte... Pandemia. Claro, por eso, ¿cómo transitaron esa situación de estar aislados todos ustedes? ¿Cómo trabajaban? Ahí va. Mira qué buena remera.
Ahí estábamos en la pandemia y iba más o menos un mes y yo vivía con Plinky, que es el percusionista, y justo el día que arrancó la pandemia, el ukelelista de la banda me dio para cuidar una casa en las afueras de la ciudad. Entonces justo, por suerte, me pude ir ahí. Cuestión es que vivíamos de la música solamente en ese momento. Ajá. Y cuando vino la pandemia, sí, había que ahorrar. ¿Ahorrar qué? No había nada ni que ahorrar, o sea, entonces era comer lo mínimo. Y además uno no tenía acceso a nada, a un vinito. ¿Cómo hacían para conseguir los alimentos si no se podía salir? Cuando uno no come carne, ahorra bastante. Pero ahí se dio esto de puesto solo que tiene una cuestión metafórica de que es un solo tono. Toda la canción es un solo tono. Es cómo hacer con lo mínimo creativamente. Y también el tema de la abstinencia de comer algo rico, o la abstinencia de tomarse un vasito de vino. ¿Cómo puede ser un combustible creativo? Hiciste de esa situación algo divertido, porque el tema vos lo escuchás y hay como unos... Sí. Es que creo que en la abstinencia, o en hay un momento que si uno logra domarla, se convierte en combustible puro, en totalidad creativa, y en risa, algarabía, joya. ¿Te pasó de estar mirando un árbol, como hacer referencia en la canción, y dibujarlo así? Exactamente. Vi un ciprés y digo... Me puse en la piel de Van Gogh, ¿no? Que también estaba en la misma. Y digo, ¿un ciprés es un cohete o un pino? ¿No? Y ahí la creatividad con nada, ¿no? Y de golpe tengo un cohete espacial, si quiero, solamente viendo un ciprés. De la nada, ¿no? El poder de la mente y de la creatividad para con nada hacer. Como hoy contaba que tiene el teatro, sí, esto de que solamente abriendo la mano, digo, todo está acá. Es hacer todo. Vos recién me comentabas esto de que casi en un show ibas caminando por la cornisa en un momento. Me quedé pensando en si eso fue algo planificado. No, esos eran mis enojos iniciales, porque yo había dejado una soguita en ese cine, porque los escenarios de Hugo y los Gemelos son muchísimos, no solo bares y teatros, sino el subte del Distrito Federal o un cine, que lo hicimos 2 veces, lo montamos en un cine el show. Y ese día en particular yo había dejado instrucciones con una soga, y cuando algo que habíamos quedado de acuerdo lo cambiaron, y a mí me agarra el vértigo de buscar esa soguita y que no esté, porque por mi bien la habían sacado para que no corra un riesgo que yo me había asegurado que no lo iba a correr. Es como que redoblé la apuesta como un niño rebelde, digamos, y no me di lo que estaba haciendo. Pero habitualmente tenemos como nos fijamos mucho en los espacios, no solo sonoramente, pero también con todo lo que nos lleva de poder. Hemos hecho sonar muy bien lugares que quizá en un principio no sonaban muy bien. Así que bueno, eso, pero no es que somos ni kamikaze ni suicida. No. Un poco kamikaze sí. Un poquito. Qué desafío ese también, ¿no? Suicida no, salvo ese día de la pierna, porque él saltó al público. O sea, no se la quebró. Pero en realidad, voy a contar un secreto, en realidad yo había arreglado con alguien que me abarajaba abajo del escenario, y cuando vi que era tan alto el escenario, le pedí que se corra porque le iba a hacer mal. Claro. Y como el que te sacó la soguita en el Ciname. Claro, pero en realidad cambiaste el guión. Ahí lo cambié, pero si no lo cambiaba nos hacíamos mal y desnucaba a alguien, porque era más alto de lo pensado. Ese día llovía, yo estaba descalzo, varias cosas pero alimentamos un poco un mito. Viste que a veces pasa que cuando hay un concierto hay un músico que se tira de arriba del escenario para que el público lo agarre, y algunos no lo agarran y se pega un palo. Sí, porque claro, ahí se ve como se pone en juego lo que uno apuesta en el momento. Sí. Es el ridículo de caer y que nadie te abaraje es contundente, ¿no? Lo mismo que te abarajen todos y te lleven en anda. No hay punto medio. Dárgelos contaba en una entrevista algo que creo que tiene mucho que ver con esto. Sí. Del arrojo. Es como que Bueno, eso se practica mucho en teatro. Bueno, ahí va. Sí. Como ejercicio de confianza, sí.
pero hablaba de lo escénico como el arrojo. Dice, ¿qué es? Dice, nosotros no éramos muy talentosos, yo no soy un talentoso cantante, pero hay algo que nosotros hacíamos, es que la gente va a ver, es como vos te tirás a la pileta desde un trampolín y la pileta está vacía. Eso es lo que van a ver. Ese arrojo es lo que a la gente le genera como cierta fascinación. Y creo que hay algo de eso en Uy los Gemelos, ese arrojo escénico que a veces la frontera de lo literal se nos desdibuja, pero que lo vamos, creo que lo vamos puliendo y cada vez vamos saliendo más ilesos de cada show y el show se vuelve cada vez más apto para todo público y se va expandiendo por ende. Hay algo que le aportaron mis amigos a la torpeza o a la ¿cómo decirlo? A la rusticidad, que es cierta elegancia que manejan, sí, tanto musicalmente, vocalmente. Justo estoy con Martín y con Frank acá charlando con vos, Iván. Tienen una elegancia y un flow o un swing que hace que mis primeras notas, que tenían que ver con ir a comprar a una carnicería un pedazo de vacío para en un momento tirarlo en el público y decir esto es un salto al vacío, se vuelvan innecesarias ante una elegancia de volar, tirarse y romperse. Está bien, siempre algo se rompe y eso sí, a mí me gusta, digamos, y me gusta como vos marcabas lo cotidiano, pero hay algo, hay un andar, hay una elegancia que creo que es más vital y que me parece que transformó de a poco, y no tiene que ver con profesionalizarse, tiene que ver con poder, sin tirarte, levitar entre la gente. De hecho, tengo una foto muy hermosa y me ha pasado esto de ir el mano en mano entre la gente. También me ha pasado en otras fechas de las primeras lo contrario, que me agarre un grupo de machirulos viejos en un bar el día del amigo y que me agarren en una mesa y me metan la mano y todo eso. Eso quedó como hoy sería imposible eso, digamos. Y la mano de la gente viene a hacernos levitar a todos, y a veces lo hacemos sentados, parados, saltando, sí, en pogo, pero hay una elegancia que es colectiva y que a mí me nutrió y tiene que ver con el talento musical. Bueno, lo musical se traduce, pero tiene que ver con una forma de vivir. Recién pasamos por un lugar en donde yo lo veía a él envejecer, lleno de 36 villas. Pero en realidad estaba viendo una película como cuando era chico, digamos, y él la sostiene, porque como hoy, un día después de haber hecho un show tan hermoso, él va a parar a las 7:30 de la mañana a un kiosquito a tomarse la última lata con elegancia, sin perder el perfume, antes de llegar finalmente a la casa y dormir. Bueno, acá cerca tenemos el bar Pipo también, que el como... Pipo, Irma Sellín en Pipo, dijo Capusotto. Irma Sellín en Pipo. Bueno, quiero preguntarle si esta aventura que ustedes hicieron en el concierto les trajo nuevo material, o el hecho de estar acá en Buenos Aires para poder crear material nuevo para... Una porquería Buenos Aires. La verdad es que yo no aprendí. Yo me siento como que todavía no tocamos, boludo. Pero cuando nos sentamos con Iván, ahí arrancamos. Ahí está. No, estoy jodiendo. Coso, no sé, esas cosas, a mí me contaba Juan Ángel recién, el psicoanalista. Parece que los sentidos, según él, yo no estoy tan seguro porque yo escuché a cada ñato hablar el cuente, parece que los sentidos uno se los da después. Sí. Y entonces tiene que dejar pasar para ver qué trajo. Pero cuando uno tiene así como está abierto, seguro que va juntando cosas. Y Buenos Aires es la tercera vez que pudimos venir. Una vez estuvimos en el Conex, otra vez estuvimos en el Centro Cultural Recoleta. El Centro Centro Recular. Bueno, y esta vuelta en el TAMEX tan lindo también, y cada vez venimos con algo nuevo. ¿Y te vas con algo nuevo? Venís como a presentar una cosa que nuevita y te volvés con otra cosa más nuevita. Ahí está, perfecto. O sea que esta situación de estar acá en Buenos Aires, de haber presentado un disco, puede inspirar a nuevas canciones y nuevos personajes. Yo me di cuenta que estaba tangueando en cada
Dale. En cada esquina. En cada esquina. Por ejemplo, llegamos y me dijeron, esto es Belgrano, bueno, bueno, ya se me vino un tango. Pero vi que no hay canción para Wilde, por ejemplo. Que Doc Sud todavía necesita, entonces seguro que se va a... Y otra cosa que a vos no te pasa, Iván, ¿vos sos de acá? Yo soy de Buenos Aires, yo soy de José Cepaz, así que tengo un viaje de zona norte. Claro, pobre José, Cepaz siempre, nunca baja justo. José Cepaz, siempre Cepaz. Pero José Cepaz, siempre se pasó. Yo siempre me paso del tren, nunca, o sea, me paso en una estación siempre. Yo que nací en un pueblo, Iván, cuando nos levantamos con Nancy, mi señora, y ponemos cualquier medio en la radio, el coso, te dice Puente La Noria despejado, coso, Avenida General Pala, 9 de julio, el piquete en sector, y del Piri Castelli no me dice nada, que vive al lado y que nos compartimos el litoral a las 7 de la tarde, el diario. Entonces, eso ya me causa gracia. Vos estás en otra provincia y te mencionan Puente La Noria, Puente Saber, y vos decís, pero si esto no es mi... ¿Dónde? ¿Y acá qué clima va a ser? Y bueno, si nos abrigamos porque Nelson Castro tiene frío. Sí. Pero... Claro. Exacto. Entonces, eso es una cosa graciosa. Pero yo a mi señora le mandé... que uno lo sigue poniendo a esa radio. Sí. Porque es como que un poquito estar ahí. Un poco somos. Porque estamos como acá a 350 kilómetros. Acá pasa todo. Sí, 500 lo que pasa es que es como automático. Exacto. Yo quiero preguntarte, ¿cómo es que vos elegiste el instrumento de viento como para tu instrumento primordial? Y viene eso de la flauta, que es el instrumento que toca mi madre, que digamos es por donde viene el lado musical de mi familia. Entonces de chico fui a estudiar música y bueno, estudié la flauta, después pasé el clarinete y después pasé el saxo. Pero digamos que la parte musical familiar viene del lado materno y de mi abuela en realidad. Son como de la onda encantada del viento, por así decirlo. Algo así. Metafóricamente. Sí. Así que sí, fue una sucesión de situaciones. De cosas, claro. Mi abuela empezó con la música, después mi mamá y mi tío también son músicos y bueno, después yo. Pero... Porque el saxo es lo que yo veo en varias bandas, que es un instrumento especial en el sentido de que no es para todas las canciones, tiene como un momento preciso en donde tiene que aparecer. Y sí, es lo que tratamos de hacer. Qué lindo que lo digas. A mí me pasa eso, igual que con el... Tenés que decir, la banda tiene que ser... Con la armónica. Arreglamos, vamos de nuevo. La gente que está escuchando la palabra, ustedes sean cómplices de... ¿Cómo tiene que decir? Hay poco saxo en el... Poco saxo. Estaría haciendo falta la banda. Yo veo que hay bastante. Saxo de City. Gracias, Iván, gracias, te agradezco. Y aparte, fue un casting difícil, porque era o el Franceschini o Lisa Simpson. Estábamos entre esas dos. Pero Lisa Simpson vive en Springfield, eran muchos viáticos. Y le hicimos en el casting que toquen la música de la cortina de intro de Alf. Y el que mejor la hizo fue lejos él. Entonces, él nuestra referencia para pedirle solos. Es uno de mis temas favoritos. Para la ¿Qué referencias de saxo tenías vos? Bien. De chico y de grande también. Sí. ¿De chico o me gusta mucho. Me gusta mucho el jazz y me gusta mucho el blues y de eso trato de ir, digamos, tomando, ¿no? Nombres. Charlie Parker. Totalmente. Charlie Parker, Bebop, John Coltrane, pero más así, más por ahí, más vinculado a lo que hacemos. Te puedo decir, mucho King Curtis, me gusta mucho, que es saxofonista de blues, rhythm and blues, un poco de jazz también. Me gusta mucho, los saxos de Morphine, que son más de rock. Son un caño. Sí. Caño, justamente. Justamente. Y después, dentro del jazz tenés un montón de nombres, pero bien ahí con los que dijiste, con Charlie Parker iba bien orientado. En Morphine el saxofonista vi que tocaba dos saxos a la vez. Sí, le gustaba hacer eso, sí. Hay varios que hacen eso. Viagra Boys es una banda de referencia que todavía él no quiere escuchar, pero bueno, en lo contemporáneo. Viagra Boys. Viagra Boys. Ahí va, lo voy a buscar. Los caños de Viagra Boys.
Que no estoy diciendo que vi a Grabois, sino vi a Grabois. No es que viste a Juan Grabois. No, por Le queremos pedir muchas disculpas a los oyentes de las palabras. Intentamos transmitir algo coherente. Este es el primer programa, así que Vamos, exacta. Bienvenidos al primer programa de las palabras, por favor. No, pero un honor. Gracias. Gracias a vos. Gracias por invitarme. Les agradezco un montón, la verdad. Si usted llegó hasta este momento, le habla Hugo de Hugo y los Gemelos, ponga llegué abuelo y ahí nos vamos a dar cuenta y le vamos a estar haciendo una gracia especial. Gracias. Les quiero agradecer por este momento que me han hecho pasar, de verdad. Le mandamos un saludo a Yamila de la Fuente, Gaby Redero. Y a Gaby Redero. Gracias por la paciencia. Así que les agradezco un montón, chicos. Gracias, Iván. Gracias a vos, Iván. Y mucho éxito para el nuevo proyecto. Gracias, muchísimas gracias. Un honor ser parte de este acto fundacional. Cuando quieras, si vas para Santa Fe, ya sabés, no vas a dejar de ir a visitarlo al abuelo por Hugo. supuesto, por supuesto. A tomar una ajenco, por favor. Sí, te esperamos. Llévenme un día de estos, así que podemos acordar un día para ir para Sí, señor. Totalmente. Sí, señor. Cuando toquemos podés ir a cubrir algún show, o bueno, Rosario, que te queda en el medio, por ahí algo hacemos. Gracias, muchísimas gracias. Les mandamos un saludo, nos vemos pronto.